Hombres íntegros. En un mundo donde parece que lo único importante es prosperar al precio que sea, muchas veces comprometemos nuestros valores y nuestra integridad. Y poco a poco vamos aceptando la deshonestidad como parte de nuestra vida. Porque decimos, al cabo nadie se da cuenta, que al cabo todos lo hacen. Pero ¿es acaso esto algo aceptable ante los ojos de Dios? ¿Es esto algo que realmente nos va a beneficiar y nos va a prosperar? De ese tema tan importante estaremos hablando el día de hoy. Así es que bienvenidos, esto es para hombres y como siempre un gran honor tener a Fernando Fuentes. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Vero. Como siempre también un gran placer estar contigo y con todos los hombres. Qué bueno que nos ven cada semana. Quiero felicitar a todos los hombres que fielmente siguen este programa de Esto es para hombres y recordarles que estamos regalando 20 Biblias. Ahí en la pantalla va a aparecer un código QR para que lo escaneen y puedan pedir su Biblia. Es una bendición en esta temporada tener una Biblia física y con todo el corazón de parte de este programa se los estaremos enviando. Claro que sí, así es que ahí está el código y todos pueden participar. Y pues vamos a iniciar con este tema que yo creo que es fundamental para todos los seres humanos, pero pues también demasiado para los hombres. Fíjate, Fer, que estaba investigando el significado de la palabra integridad y uno de los significados es dar la medida exacta. O sea, que no falte nada, ni una gotita, ni un poquito. Y este término es muy revelador porque creo que podemos aplicarlo en todo en nuestra vida. Este debe ser nuestro estándar de vida, dar el 100%, sin robarnos ni un minuto, sin robarnos ni un centavo, sin robarnos absolutamente nada. Entonces, Fer, ¿qué nos dices de este significado y cómo se ve un hombre íntegro en todos los asuntos de su vida? Fíjate que la Biblia literalmente dice que Jehová aborrece las balanzas adulteradas. Dios es un Dios justo, practica la justicia, enseña la justicia y a sus hijos nos pide que vivamos en justicia. Y algo que nosotros tenemos que entender es que ser injustos o no ser honestos no es otra cosa más que robar. Y si nosotros estamos robando, también estamos practicando de la mentira. Y dice la Biblia que el padre de la mentira, pues es el diablo. Dice la Biblia que si quieres decir sí, que digas solamente sí. Si quieres decir no, di solamente no. Dice, todo lo que se diga de más viene del maligno. Este pasaje de la Escritura nos habla de honestidad. O sea, cuando las cosas son sí, cuando las cosas son no, porque lo demás cuando empezamos a maquillar, empezamos a vivir en la mentira, y si el padre de la mentira es el diablo, estamos viviendo ahora sí que bajo el dominio del mismísimo Satanás. Estamos cayendo en la trampa del diablo y todo lo que nosotros vivimos es una mentira y es un robo. Entonces, una persona deshonesta se puede comprar un carro, pero no es su carro, se lo robó. Sí, es Con verdad. deshonestidad se pueden hacer muchas cosas, hablando de las cosas materiales. Y literalmente cualquier cosa material que se obtiene con un dinero mal habido, con una balanza adulterada, es algo que literalmente se está robando, que no agrada a Dios y por lo tanto no tiene la bendición de Dios. Es por eso que cuando nosotros practicamos la injusticia, cuando nosotros practicamos la deshonestidad, lejos de edificar, pareciera que todo poco a poco se empieza a desmoronar, porque pierde la bendición de Dios, porque pierde la protección de Dios. Y aún las cosas que deberían ser buenas, deberían ser disfrutables, uno no las puede disfrutar porque simple y sencillamente Dios no pone su bendición de la habilidad de disfrutar las cosas en aquellas cosas que se obtienen con deshonestidad. Entonces, este es un tema que yo creo que los hombres deberíamos de tener muy subrayado en nuestras vidas, porque es básico para poder vivir una vida plena, una vida victoriosa y nunca perder la bendición de Dios. Y fíjate, Fer, qué claro cuando Dios dice ese verso que mencionaste de la balanza, porque a veces uno quiere que le digan, a ver, ¿hasta dónde está bien y hasta dónde está mal? ¿Es esto poquito malo? ¿Es esto, verdad? Pero ya cuando habla de balanza son medidas exactas, literalmente son por gramos, ¿verdad? O sea, son cosas, es exacto, ¿no? No hay que un poquito o no poquito. Entonces, ya sea robar un minuto en el trabajo, ya sea robar
una cosa, ¿verdad? Ahí de la oficina. Entonces, esto de las balanzas creo que nos da mucha claridad. Y otra cosa de vivir en integridad, Fer, pues es que, como dice la Biblia, ¿verdad? Las personas con integridad caminan seguras. O sea, te da una seguridad saber que estás viviendo en integridad, te hace andar por la vida tranquilo. Pues, lo opuesto sucede cuando somos deshonestos. Siempre nos sentimos como perseguidos, que tarde o temprano alguien nos va a descubrir, ¿verdad? Entonces, aquí yo quisiera hacer una pregunta, Fer. ¿Cómo van los hombres dejando de caminar en integridad? Porque parece que esto es algo sutil, ¿o cómo es esto, Fer? Bueno, yo veo dos cosas que creo que son muy importantes y que son interesantes. Y la primera es que vamos a aprender a caminar en integridad cuando entendamos que nuestra integridad tiene que ser delante de Dios y no delante de la gente. Porque delante de la gente más bien pareciera que se trata de que no nos descubran. Sí. Y mientras no nos descubran, pues todo está bien, todo sigue adelante. Pero cuando nos damos cuenta que el único que va a revisarnos realmente nuestra integridad, que sabe lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué intención lo estamos haciendo, es Dios. Ujú. Entonces, al único que no podemos engañar o a los únicos que no podemos engañar son a dos personas. Número uno es a Dios y a nosotros mismos. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal y tenemos que tener la conciencia como cristianos e hijos de Dios que somos, de que Dios lo sabe y que si Dios lo sabe, como decíamos en la primera parte, pues Dios no nos puede bendecir. Por el contrario, perdemos su protección. Una de las maneras también que nos va a motivar demasiado a vivir en integridad es saber lo que dice la Biblia, este pasaje que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, Claro, sí. todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quién de nosotros nos gustaría recibir una promesa de parte de Dios que dijera, sabes qué, durante toda tu vida te van a estafar? Te van a estafar muchas veces te van a robar, te van a ver la cara de tonto. Y yo creo que sería una de las peores maldiciones que podríamos recibir como hombres en nuestra vida. Ok, esa maldición nosotros mismos la cargamos cuando somos deshonestos porque es una siembra. Ah, Si yo claro. soy deshonesto una vez, no van a ser deshonesto conmigo una vez, porque uno siembra una semilla, ni siquiera una naranja, una semilla de naranja y da un árbol y ese árbol se llena de naranja. Significa que si yo soy deshonesto una vez, serán muchas veces deshonesto conmigo. O sea, voy a salir perdiendo. No es negocio cristiano, no es negocio espiritual, no es un buen negocio ser una persona con falta de integridad, no es negocio ser deshonesto porque todo lo que yo haga se me va a devolver multiplicado. Por el contrario, si yo vivo en honestidad, esa honestidad se me va a multiplicar a mí. Dios va a hacer que mucha gente que se acerca a mí, que todos los que me rodeen, sean personas justas, honestas, sean personas con las que se pueda hacer buen negocio, sean personas con las que se pueda confiar realmente, gente que aunque yo no las vea y no las cuide, son gente que no te van a traicionar por la espalda. Muchas veces nos quejamos de que nos suceden cosas que nosotros ya hicimos. Y ahí es donde entra realmente también la injusticia. ¿Cómo me puedo yo quejar de que me robaron si yo he robado? ¿Cómo me puedo quejar yo de la injusticia cuando yo he sido injusto? Entonces, una de las maneras como yo me voy a blindar para poder ser una persona bendecida y ser una persona que no tenga que sufrir el robo, la deshonestidad de las personas, pues se siente una persona honesta, siendo una persona justa. Y Dios esto va a provocar, esta acción cristiana va a provocar que Dios sobre mí ponga un cerco de protección para que defienda todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que tengo. Oye, Fer, nunca había pensado en la ley de la siembra y la cosecha aplicado en esto que estás diciendo, ¿eh? Se me hace fenomenal. O sea, creo que más claro no lo podríamos entender. O sea, porque a veces uno dice, bueno, nada más la medida es que no me descubran. No, no es cierto, porque aunque no te descubran, ya estás sembrando para tu propio mal. Aunque no te descubriera nadie aquí en la tierra, ante los ojos de Dios ya estás sembrando deshonestidad y eso es lo que vas a cosechar. Así es que creo que, o sea, es un principio buenísimo, Fer, que acabas de conectar aquí. Creo que a todos nos trae bastante claridad. Y fíjate que esto me hace recordar precisamente, pues, que para muchas personas la meta es solo terrenalmente hablando la riqueza. O sea, como dicen, no importa lo que tenga que hacer, aquí la meta es que yo prospere, ¿verdad? Y lo decimos entre comillas
Y esto me hace recordar un caso muy sonado aquí en Estados Unidos de un señor que se llamaba Bernie Madoff. No sé si lo escuchaste ese caso, ¿verdad? Fue muy sonado, de hecho, en el mundo entero. Este era un tipazo, así se veía, ¿no? O sea, un hombre íntegro de saco, ¿verdad? Como esos, pues ya sabes, ¿no? Inversionista, muy exitoso, muy confiable, entre comillas, y pues muchas personas le dieron sus fortunas, su dinero, sus fondos de retiro, todo lo que tenía ahí ahorrado para que este hombre pues invirtiera el dinero y lo hiciera crecer. Y pues aparentemente les regresaba algunas buenas ganancias, pero se descubrió eventualmente que realmente lo que hacía este hombre era un fraude. O sea, con el dinero de uno le daba lo otro y él se estaba robando todo. Resultó que no era un hombre rico, era un ladrón. Y fue sentenciado, Fer, fíjate esto, 150 años de prisión por uno de los fraudes financieros más grandes de la historia de Estados Unidos. Y pues ahí en la prisión, a sus 82 años, murió este hombre aparentemente rico, pero que realmente era bien pobre. Y me hace recordar pues Proverbios 28:6, que dice, es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Entonces, ¿qué nos dices de esto, Fer? Todos queremos prosperidad, pero dice la Biblia, pues en todo caso es mejor ser pobre que deshonesto. ¿Qué nos dices de esto? Fíjate que este caso que mencionas, digo, no recordaba el nombre exacto porque es en inglés, ¿verdad? Sí. Pero sí lo escuché. Ujú. Y en aquel tiempo cuando lo escuché y se llegó a conocer el tipo de estafa que hizo, lo interesante es que a pesar de que fue descubierto, a pesar de que lo metieron todos esos años en la cárcel, de todas maneras al final todo el mundo o mucha gente, perdón, replicó lo que él hizo. Wow. Aquí en mi país, en México, hay demasiados hombres que replicaron lo que hizo esta persona de Estados Unidos y varios de ellos efectivamente cayeron y otros aparentemente, lo digo entre comillas, se han salido con la suya y agarraron el dinero de la gente y se lo robaron y se lo llevaron. Casos muy conocidos hasta de unos jovencitos del TEC de Monterrey que hicieron así también su pirámide y todo y estafaron un montón de gente y ahorita andan desaparecidos y no los encuentran, lograron huir y todo. Eh, Raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí. Y el dinero, yo he aprendido dos cosas acerca del dinero. El dinero es un excelente siervo, pero es un pésimo patrón. Sí. Cuando el dinero es el que nos gobierna, termina destruyéndonos. Destruye primeramente nuestra comunión con Dios, destruye nuestra familia, destruye nuestra salud, destruye nuestra paz. O sea, nunca yo he conocido una persona que haya prosperado de una manera mala y que haya terminado en paz. Quizás pudo haber terminado fuera de la cárcel, quizás no lo agarró la justicia, pero no terminó en paz. Dice la Biblia, la riqueza mal ganada pronto se esfuma, la obtenida poco a poco se multiplica. Ahora, la riqueza. ¿Cuál es la riqueza? Ese es el problema. Riqueza sí tiene que ver con dinero, pero tiene que ver con más cosas. Tiene Sí. que ver con mi vida espiritual. Esa es mi riqueza mayor, mi salvación, la vida eterna, mi comunión con Dios. ¿Qué es mi riqueza? Mi relación con mi esposa, mi relación con los hijos. ¿Qué es mi riqueza? Mi salud, mi paz mental, mi paz emocional. Poder dormir en la noche y decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque en ti confío. Todas estas riquezas se esfuman cuando yo quiero obtener un solo tipo de riqueza, que sí es importante, pero ni siquiera es dentro de los top, ¿verdad? Que es querer enriquecerme económicamente y Dios sí es un Dios que yo sí he visto que a mucha gente la ha prosperado en gran manera, más allá de lo que nunca imaginó, hablando literalmente de cuestiones de dinero, pero son personas que el dinero nunca los gobernó, que el dinero fue el resultado de hacer las cosas bien, el resultado de creerle a Dios, de honrar a Dios, el resultado de honrar a Dios al ser un buen padre, un buen esposo, cuidando la familia, cuidando las amistades, administrando bien su vida, utilizando el dinero para las cosas que benefician, no para que las cosas que destruyen. Alguien escribió algo bien lindo que me encantó y se me hizo muy poderoso para hombres. Dice, no celebres pecando la bendición que Dios te dio por buscarlo. Entonces, una vez que buscamos a Dios y Dios nos prospera, entonces Dios mismo nos capacita para usar las cosas de una manera correcta. Pero aquí también esta es una promesa que va hacia el lado izquierdo, que es si la riqueza que yo tengo ha sido mal ganada, se va a esfumar.
me voy a quedar en la soledad, me voy a quedar sin nada. Hay gente tan, pero tan pobre que lo único que le quedó fue dinero y al rato hasta el dinero se les fumó de las manos, porque es un principio divino que no lo podemos romper. Así que mi consejo para los hombres que nos están viendo es, sé honesto, camina en integridad, porque Dios sí bendice, sí prospera, sí premia la integridad. Y Dios te va a premiar si caminas en esa integridad como hombre de Dios que eres, íntegro delante de Dios, íntegro delante de tu familia, íntegro delante de la gente, íntegro delante de tus clientes. En su momento, Dios no solamente te va a dar esa riqueza material, te va a dar la habilidad de disfrutar plenamente del trabajo que tanto esfuerzo haces durante toda tu vida. Así que, hombres, les animamos a vivir dentro de los lineamientos más preciosos que Dios nos ha dado como hombres, que es la integridad. Sí, y oye, y qué paz, Fer, ¿verdad? O sea, poder despertarse, ir al trabajo, hacer lo que uno tiene que hacer con integridad y al final decir gracias Dios, porque como dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? Y ese verso tan valioso, decir, hice todo con integridad y ahora de ti depende, Señor, toda la prosperidad que tú me quieras dar, que sé que va a llegar sin traerme ningún tipo de tristeza. Fer, ¿cómo cierras este episodio y luego nos diriges en una oración? Yo quiero terminar diciendo que dice la palabra de Dios que del Señor es su tierra y su plenitud. Y también dice la Biblia que Él es el que tiene el poder de dar las riquezas. Él tiene el poder para hacer que la gente se pueda enriquecer. Entonces, yo creo que los hombres que están escuchando este programa y que confiamos en Dios, tenemos que saber que el camino aún a la prosperidad económica está en Dios. El camino de Dios es el camino de la honestidad, del trabajo honesto, el camino de honrar a Dios con nuestros bienes, entregando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y Dios cumple su palabra. No es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que yo quiero decirles, hombres, nos espera un buen presente y un magnífico futuro si caminamos en integridad. ¿Y qué te parece si hacemos una oración, Vero? Claro que Padre, sí. en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir la vida de cada uno de los hombres que han escuchado este programa. Yo quiero pedirte que si alguno de nosotros, Señor, está desviado en el camino de la integridad, que con tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudes a recobrar el camino correcto, Señor. Queremos vivir agradándote a ti, queremos vivir siendo transparentes delante de ti, Señor. Si algo hemos hecho mal, perdónanos, Señor, y nuevamente te pido, ayúdanos a hacer las cosas de la manera correcta, que te honren a ti, Señor. Gracias, Padre, por tus consejos, Señor. Los agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pues ahí está un tema demasiado valioso. Aprender a vivir a la manera de Dios es como podemos en verdad disfrutar la vida. Gracias, Fer. Me encanta y siempre te lo digo, ¿verdad? Son consejos tan prácticos. Yo siento que son como herramientas, que uno sale de estos episodios como con nuevas herramientas y decir, voy a enfrentar la vida, ya sé cómo. Tengo esto para usar inmediatamente. Gracias a Dios por ese don que te ha dado, Fer. Y esto es para hombres, ¿no? Sí, sí, hombres, queremos invitarles no solamente a que lo vean, sino a que lo compartan. Si algunos de estos consejos han sido de bendición para ti, estoy seguro que para otros hombres también pueden ser de bendición. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Bye bye. Hasta luego.